Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo video de los días de viaje. Hoy queremos mostrarles en un último video por ahora de lo que fue nuestro paso por San Carlos de Bariloche. Vamos a mostrarles 3 paseos imperdibles para hacer en familia y que además son o súper económicos o gratis incluso. ¿De qué se trata? Bueno, primeramente vamos a mostrarles el bosque de Arrayanes y el sendero que llega al lago Moreno. Así es, eso está detrás del hotel Yao Yao, es lo primero que vamos a ver hoy. Después vamos a ver también lo que es la cascada de los duendes y un mirador al lago Gutiérrez. Y por último vamos a ir al cerro Tronador, que también tiene otras cascadas y otros lugares imperdibles en ese paseo, que ese sí es de día completo. Así que... sí. Como siempre, por favor suscríbanse, denle like a este video, coméntenos a ver qué les parece y compártanlo también con aquellos conocidos que tengan. Así es, déjenos en los comentarios si ya conocían estos paseos, si conocen Bariloche, si algo de esto les quedó pendiente. Bueno, queremos saber si ya conocían estos lugares que son imperdibles realmente. Y si no, tomen nota para hacerlo cuando lo visiten. Así es. Recuerden que estamos en Instagram como @losdíasdeviaje. Y bueno, nada más, TikTok todavía no. Por ahora. Bueno, los invitamos a disfrutar el video con nosotros como siempre y vamos a arrancar entonces con el senderito al bosque de Arrayanes, que es bellísimo y súper accesible para hacer en familia. Bueno, aquí estamos en el estacionamiento por iniciar un nuevo sendero, el sendero de Arrayanes y Lago Moreno. La distancia a recorrer es más o menos 1 hora. 1,6 kilómetros de dificultad baja. Esto lo hicimos, este recorrido lo hicimos parte cerca del Yao Yao y este recorrido lo hicimos cuando Juli era muy bebé con carrito y Abril manejando el carrito y no llegamos. No estaba el cartel, no sabíamos cuánto era y no llegamos, capaz que estábamos cerca. Ahora vamos a lograrlo. Son las 7 menos cuarto de la tarde, pero bueno, como acá oscurece recién a las 9, allá vamos. ¿Y chicas, van a caminar mucho hoy? Juli, ¿vas a caminar mucho? ¡Genial! ¡Genial! Ese es un coihue. Les explica cuál es el árbol. ¿Vieron? Ese que está ahí. Son todos coihues. Este y ese. Ok, pero no les veo las mismas flores. Tengo poder mujer maravilla. No hagas ruido, está prohibido hacer ruido. Los duendes te van a hacer una gran escena. Llegamos al bosque de Arrayanes. ¿Les gusta, chicas? Yeah. Está buenísimo. Qué bonito este banco, todo tallado. Ahí está el sendero entre los arrayanes. ¿Vamos a hacerlo? ¿Vamos a caminar allá entre los árboles? Yo vine acá. Sí, tenías 2 años y medio. ¿Qué es ese coso? Y Juli vino con 2 meses nomás. Después de hacer el recorrido ese chiquito por la pasarela en el bosque de Arrayanes, sigue el sendero hasta el lago. Está dura la caminata. Con la jineta arriba.
Bueno, llegamos a la playita del lago Moreno. ¿Les gusta, chicas? Sí. Está bueno, ¿no? Está súper tranquilo. Allá tenemos el Yao Yao. No se llega a ver porque le da el sol con todo, Yao pero Yao. está ahí el hotel Y Yao allá Yao. esa puntita, el mirador del Cerro Campanario. Eso de ahí. Ah, que estuvimos el otro día. Bueno, ¿qué tal la caminata? Y yo esperaba acá tomar una birrita así, naranja. Un matecito, algo, nada, no trajimos nada. Bueno, pero tardamos 40 minutos. No sabemos si el cartel de 1 hora si era para venir anduvimos re bien, y si era y de vuelta anduvimos mal. O si terminó acá realmente, porque capaz que sigue para allá el camino, pero bueno, nosotros No, llegamos porque hasta este decía punto. Playita Moreno, entendemos que llegamos y está lindo el paisaje, está bueno. Pero bueno, se nos hizo tarde como todos los días, habíamos traído la malla para las nenas y claramente ahora están de saco. La verdad que el día no está nos más para alcanza malla. Para nada, no nos Sí. alcanza. Hay mucho para hacer y bueno, y en Bariloche también que las cosas están como muy desparramadas, los puntos lindos. Hay muchos kilómetros de distancia entre un lugar y otro y hay mucho El gran tema tránsito, es el tránsito, hay mucho que tránsito. se demora Así que el doble, el sí, triple de lo es normal. mucho tiempo para llegar a cada lugar. Pero bueno, ¿y qué hora es? Como las 7:30 o más. 8 menos 20. 8 menos 20 y miren que es súper de día por suerte porque todavía tenemos que volver. Bueno, chicas, ¿les gusta jugar acá? Sí, pero estoy arreglando. ¿Qué les decís a otros nenes si quieren venir acá? Vengan a Bariloche. Que vengan a Bariloche. ¿Y a este paseo de la Playita Moreno está bueno? Sí, pero hay que caminar mucho. ¿Te cansaste mucho, nada? No, pero ¿Ya estás acostumbrada a caminar más? sí. Bueno, este entorno tan hermoso nos motivó a hacer un asadito acá. Así que tenemos acá nuestro fueguito con nuestra comida acá. ¿Cómo viene el asado, señora? Bien. ¿Qué tenemos de menú? Yo como ven estoy excavando. Salsita y menú. Y Ah, ahí falta el asadito. Ahí bueno. la carne va a ir. ¿Para qué hora sale? La carne. ¿Para qué hora sale? Y el asadito. ¿Y usted qué está armando? ¿La estaca para el asado? No, yo estoy armando para el juego. Para el fuego. Ah, bueno. Y para llegar al agua, porque ¿A no las 13 tenemos sale? agua. Sí. Bueno. Tenemos que llegar al agua porque no tenemos agua. Bueno, este es el clásico asado a la orilla del lago. Sí, el clásico. Bueno, estamos llegando al estacionamiento donde Son dejamos las 8:30. a Dalmacio. Se agarró la noche. O sea, se ve que por ahí afuera del bosque todavía hay luz, pero acá ven que no se ve nada. Hola. Así que bueno, ahí estamos. ¿Lo pasaron lindo, Estamos chicas? terminando el recorrido. ¿Lo pasaron lindo? Veníamos viendo a ver Sí. si podíamos observar algún duende. Abril, ¿te gustó el recorrido? Sí. Estuvo bueno, ¿no? ¿Caminaste un montón? Sí. Una genia. ¿Y jugaron mucho en la placita abajo? Sí. Genial. Bueno, estamos llegando a buscar a Dalmacio. Termina el recorrido. ¿Todavía tenés energía vos? No. Sí, estaba saltando. Bueno, no sé nada. Por Sobre supuesto. todo porque estamos adentro del bosque. Ahora cuando salgamos todavía hay un poco de claridad. Bueno, luego de esta hermosa caminata ahí por el bosque de Arrayanes, nos fuimos, en realidad no nos fuimos ahí enseguida, sino al otro día nos fuimos a hacer el La sendero. cascada de los duendes. Claro. Así es. En realidad las recomendamos, si son solamente adultos, pueden hacerlo en un mismo día porque no son caminatas muy exigentes, pero si van en familia con niños, les recomendamos hacerlo en días separados para disfrutar mejor estos paseos. Y se la van a calmar los chicos. Así es. Así que bueno, vamos a conocer ahora la cascada de los duendes. Bueno, seguimos en Bariloche, vamos a hacer otro paseo, otro trekking corto y Abril nos va a contar dónde estamos, Abril. Estamos ahí y ¿qué senderos vamos a hacer? Hasta la cascada de duendes. Ajá. Y el sendero violeta hasta un mirador. Buenísimo. Estamos a orillas del lago Gutiérrez y vamos a hacer esos 2 senderos. ¿Y ese animalito qué es? ¿Cómo se llamaba? Una... Uy. Uy,
La verdad, yo nunca lo había escuchado. Parece que se llama Huillín. Huillín. Nunca lo había escuchado. Es el símbolo del Parque Nacional Nahuel Huapi. Bueno, y acá tenemos los distintos senderos que hay en la zona del lago Gutiérrez para hacer. Claro, los de dificultad baja para hacer con niños. Vamos a hacer el primero. Son nada más 400 metros de ida, 10 minutos. Y el del mirador, 1 kilómetro de ida, 1 hora. Sí, 4. Vamos a ver cuánto tiempo tardamos efectivamente. Ya dejamos la parte de la cascada de los duendes y ahora nos estamos yendo a la parte del mirador, es del lago Gutiérrez. Nos espera bastante más caminata, vamos a ver. ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto tardamos? La de 10 minutos yo creo que tardamos como media hora por lo menos. ¿Y Abril, te gustó este paseo? Sí. ¿Estuvo bueno? ¿Qué hiciste? Llevé a mi muñequito. ¿Y caminaste como loco o no? Sí, porque le pedí ayuda. Estaba tocando la guitarra. Con esa canción me relajé y llegué. Muy bien. Bueno, acabamos de bajar del mirador y se levantó bastante viento, por lo cual acá Parques Nacionales cerró el sendero por precaución, ¿no? Así que llegamos justito y se nota el viento que se levantó. Bueno, ya casi estamos llegando al final. En realidad el último paseo que les vamos a mostrar es la excursión que hicimos al Cerro Tronador con nuestra propia movilidad. Recuerden que este paseo, este circuito en realidad requiere de prácticamente todo el día. Hay que salir bien temprano porque también hay un horario de subida o de ida en realidad hacia el Cerro Tronador y otro de vuelta o venida. Bajada. Así es. Hay muchas excursiones que se ofrecen desde el centro de San Carlos de Bariloche si no cuentan con movilidad propia, pero bueno, también se puede hacer en vehículo. Sí. El camino tiene algunos tramos que no están muy buenos, pero se puede hacer y bueno, y también uno como ventaja lleva su propio ritmo. Nosotros hicimos también Cascada de los Alerces antes de hacer el Cerro Tronador. Claro. Y bueno, y están otros atractivos como el Saltillo de las Nalcas, el Ventisquero Negro. Bueno, si bien nosotros hicimos solo 3 paseos en realidad en el circuito Tronador, hay muchos paseos para hacer, pero por ahí las distancias son mucho más largas y con nenes se complica más, digamos. Hay otros senderos que son de 7 kilómetros, por ejemplo, para llegar a unas cascadas hermosas, pero bueno, en este caso solo hicimos estos paseitos. Sí, de hecho se nos fue el día completo haciendo Cascada de los Alerces y esos otros atractivos dentro de lo que es el complejo del Cerro Tronador. Se nos fue todo el día, llegamos de noche. Así que bueno, les recomendamos usar un día entero para hacer este paseo. A disfrutar. Cascada de los Alerces 28 kilómetros, Tronador 48.
¿Qué te pareció la cascada, Abril? Linda, muy linda. ¿Tenía mucha agua? Sí. Un montón, Mira ¿no? lo que encontré. Corteza de árbol. Corteza de árbol. Se ve mi cachorrito. Pero bueno, la corteza de árbol hay que dejarla donde estaba, ¿no? Porque estamos en un parque nacional, así que no se puede llevar nada de acá. Me gusta esta. Vamos a ver el cartel que dice. Dice glaciar manso y ventisquero negro. Una masa de hielo en movimiento. Bueno, ahora vamos a verlo en vivo. Bueno, después de la cascada que fuimos a la mañana, volvimos hasta el sendero que se bifurca para el Cerro Tronador. Estamos a 1 kilómetro de la base del cerro y estamos en una parada obligada que es el ventisquero negro. Lo que se ve ahí al fondo es un glaciar que mezclado con las piedras volcánicas negras hacen que tenga esta coloración. Entonces en el agua hay algunos témpanos negros, algunos blancos, es una vista bellísima. La cascada que hicimos hoy a la mañana tenía un recorrido de 500 metros nada más. Y esto la verdad que tiene el estacionamiento acá nomás, así que hoy fueron paseos de vagos, poca caminata, pero una belleza. Y bueno, en 1 kilómetro más vamos a llegar a la base del Cerro Tronador. Acá llegamos a la base del Tronador. Hay una confitería que se llama Los Ventisqueros. Hay baños. El estacionamiento y vamos a ver qué vista tenemos desde acá. También queremos hacer una caminata a unas cascadas. Pero nos quedaron atrás y nunca vimos el cartel, así que ahora a la vuelta vamos a ver si lo encontramos. Bueno, encontramos que hay otra cascada que sale desde acá, desde la base del Cerro Tronador, y que se llama Garganta del Diablo. El sendero tiene 1 hora en total entre ida y vuelta, así que bueno, volví al motorhome a buscar abrigos porque a la sombra hace frío, al sol hace mucho calor y a la sombra hace frío. Así que bueno, con los abrigos en mano emprendemos la caminata hacia la cascada. Garganta del Diablo. ¿Quién se anima a ir? ¿Quién se anima a ir? ¿Se animan? Bueno, adelante, vamos. A la Garganta del Diablo, vamos. Vamos. Bueno, la distancia son 800 metros de ida y dificultad baja. La dificultad alta está de mayo a octubre, debe ser porque hay nieve, pero bueno. Así que dificultad baja, esperemos que Juli camine. ¿Vas a caminar, Juli? Sí. 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 Oh. Acá llegamos a la otra cascada que queríamos ver, que se llama Saltillo Las Nalcas, y la verdad es muy lindo, es muy alto y finito el salto, pero es realmente muy lindo. Además de lejos se ve que en realidad mucho más alto que este hay otro salto igual, que desde acá estando abajo ya no se ve.
pero la vista acá es espectacular, está muy bueno. Adelante, 3, 2, 1. Abajo del asta. ¡Ay, nos estamos mojando! Bueno, estamos terminando la jornada de hoy, la verdad nos llevó todo el día. Ahí tenemos el tronador de fondo. Encontramos El una piedra camión. volcánica. Encontramos piedras volcánicas acá porque el tronador fue un volcán. Hace creo que 3.500 años que entró en erupción por última vez. Así que estamos terminando el día. Bueno, yo que dije que no habíamos caminado. Caminamos en la Garganta del Diablo, ahí la verdad no nos pareció que valga mucho la pena porque no se llega muy cerca, entonces la vista no cambia demasiado después de caminar bastante. Y el Saltillo, las Nalcas sí, nos encantó, seguramente vieron las imágenes, re lindo, muy alto y se llega muy cerca e incluso atrás. Así que eso nos encantó y estamos volviendo de esa parte del recorrido. Bueno, ahora sí, con este video ya nos vamos despidiendo en realidad de la zona de Bariloche. No sabemos todavía qué vendrá. Esperamos que hayan disfrutado mucho el video junto a nosotros. Y bueno, y que nos dejen su like y sus comentarios, por favor. Los leemos, queremos saber qué les pareció el video de hoy también. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos. Así es, en el próximo video de los días de viaje. Nos vemos. Adiós. Qué lindo que es el mar. Nadar y nadar. Ver mucho naturaleza. Qué lindo que es nadar. Tener un camión de bombero. Es muy lindo.